Esa es la definición de osteoporosis, estamos todos más o menos en eso, que lo importante aquí es que disminuye la masa ósea, es un problema, digamos, normal a la fisiología, como ahora veremos, pero que lógicamente cuando se pone más de manifiesto, pues puede dar problemas y en este caso el diagnóstico por imagen pues tiene una parte y vamos a ver cuál es o en cómo lo utilizamos. Estamos ante una enfermedad metabólica, ¿no? La enfermedad metabólica además más frecuente, pues, tiene una importancia tremenda porque sobre todo, como veremos en mujeres, pues la trascendencia de las complicaciones que tiene a nivel de fracturas, a nivel de ingresos, de prótesis, etcétera, pues tiene mucho. Y yo diría una cosa que se habla poco, que la importancia que tiene psicológicamente son los dolores, pero es que nuestras madres, nuestras abuelas, qué duras son, cómo aguantan, las duele y bueno, parece mentira con esta radiología que viene, con esta cifosis que trae, con estos acuñamientos. No, me duele, hijo, pero de vez en cuando tampoco. La verdad es que impresiona ver la poca expresividad. Le pasa a un hombre y bueno, estamos ya quejándonos inmediatamente que nos duele mucho. La característica específica de la osteoporosis es esto, lo de arriba, esto es importante. El hueso no está alterado, es decir, es un hueso normal. Lo que es la cantidad, lo que disminuye es la cantidad. Y tiene esto una expresividad que es la que vamos a ver en imagen. Vamos a ver lógicamente la disminución de densidad, que ahora veremos que realmente esto se llama osteopenia, deberíamos estar hablando de osteopenia, aunque lo mezclamos los términos, dado que la causa más frecuente, lógicamente con mucho, es la osteoporosis. El hecho de que no perdemos todo el hueso a la vez, ¿no? Hay un hueso, como ahora veremos, que se pierde más que otro, que digamos es la arquitectura, la microarquitectura. Intenta, digamos, el organismo mantener las trabéculas más importantes, las que sostienen, por decirlo así, el esqueleto, todo lo que puede, y por eso vemos una trabeculación pues grosera. Estas trabéculas que normalmente tienen disposición vertical porque son las que llevan las líneas de peso, ¿no? de la columna, incluso de la cadera, etc. Y lógicamente pues poco a poco se va haciendo una alteración de la morfología vertebral. Bueno, ahí tenéis imágenes un poco de lo que sería un hueso normal en distintas representaciones más o menos reales. La última, la de la derecha, son representaciones de cortes histológicos en el cual vemos que realmente el hueso intenta mantener en lo posible, lo que puede, su estructura cortical, aunque ahí también lógicamente se va adelgazando, y lo que intenta mantener es unas trabéculas en lo posible, las trabéculas mayores que llamamos, las que soportan más peso, las que soportan más carga, pues lógicamente para que la afectación sea menor. Luego pues lo va consiguiendo progresivamente más o menos. Aquí tenéis cortes de piezas histológicas, un poco lo que sería la expresividad que luego vamos a ver en nosotros en la radiología simple normalmente. El hueso sano, ya sabéis que no es una estructura fija, ¿no? No es una cosa que tenemos ahí un armazón y que no cambia, ¿no? Es un sistema de turnover, de recambio, constantemente estamos cambiando nuestra arquitectura ósea, pero como se intenta reflejar ese dibujo, pues bueno, pues realmente lo que tenemos es un recambio constante y se va, digamos, poniendo o posicionando hueso nuevo, ¿no? Aquello de que estudiábamos de los osteoclastos y los osteoblastos, que están todo el tiempo trabajando. Pero esta renovación, ten en cuenta que no es igual en el cortical que en el hueso trabecular. El hueso cortical tiene una renovación mucho menor y esto hace, lógicamente, que cuando falta hueso, como es la osteoporosis, pues donde más falta, como estamos explicando, es en la trabécula, en el hueso medular. Bueno, ahí tenéis unos porcentajes realmente de lo que podemos estar cambiando al año y de lo que vamos perdiendo con la edad. A partir de una edad vamos perdiendo ya progresivamente una cantidad de hueso que ya, digamos, fisiológicamente hay pérdidas y además se produce alguna causa o hay una alteración hormonal en el caso de la mujer o por otro tipo de causa, pues este cambio, este turnover, pues se ve, digamos, alterado y hay más pérdida que ganancia. Y ahí está el problema, ¿no? Fijaros que un hueso osteoporótico puede llegar hasta perder hasta un 40%, es decir, que estamos hablando de una masa ósea muy importante la que se disminuye, y por suerte pues ya tenemos algunas herramientas para no hacer solo una medición de ojo, que es la placa, y además muy tardía. La radiología, cuando vemos osteoporosis, osteopenia en el hueso, es que ya ha perdido una cantidad muy importante de hueso. Bueno, en el hueso osteoporótico se produciría pues, este tipo de mayor pérdida sobre el hueso normal.
cuando nosotros hablamos y luego veremos cuando hablemos de lesiones óseas, intentamos como todo meterlo en cuadraditos. No somos así, no somos capaces de pensar la lesión es lítica o es blástica, es decir, hay hueso más blanco o más negro, es decir, y a partir de ahí empezamos a dividir, ¿no? Como hemos hecho estos días también con la radiología torácica. Bueno, pues la densidad menor del hueso, ese hueso que vemos, dice, este hueso está más negro, pues eso realmente deberíamos, o el concepto, digamos, es osteopenia, ¿no? Porque esa pérdida de densidad, aunque, insisto, un alto porcentaje es osteoporosis, pero existen otras causas que pueden producir osteopenia, y las tenéis, y no se nos deben olvidar pues que hay enfermedades que tienen también esta pérdida de la densidad a la hora de visualizar. Ya lo hemos dicho, el problema de la osteoporosis es que tenemos con un hueso que es normal, que está bien formado, el problema es que se va creando menos y entonces por lo tanto es en cantidad menor. La osteoporosis es un fenómeno asintomático, lo vamos sufriendo todos con la edad, más las mujeres por el efecto hormonal, pero realmente cuando empezamos a notar o el paciente empieza a decirnos que tiene clínica, malo, porque esto ya es que la osteoporosis está muy instaurada y ya empieza a tener fracturas. Las fracturas pueden ser visibles claramente, es decir, que por una caída casual o simplemente por un movimiento brusco, incluso pues tenga ese acuñamiento de la vértebra y le duela a la paciente, pero es que va teniendo pequeñas fracturas sin que sean sintomáticas y esto es muy importante. Las fracturas ya sabéis que fundamentalmente son esas estructuras, las vértebras por supuesto que van perdiendo altura, pero las más frecuentes en complicaciones y en tratamiento, por ejemplo, quirúrgico, pues son lógicamente las de cadera y las de muñeca antebrazo. ¿Cómo se presenta la osteoporosis? Bueno, pues hay varias, digamos, tipos de osteoporosis que se produce, la senil o posmenopáusica, la que está unida a tratamientos esteroideos, esta la conocemos mucho porque el uso de esteroides, de corticoides, ha sido cada vez mayor en los últimos años y entonces estamos viendo pacientes con un tratamiento de muy larga data y ya estamos viendo osteoporosis muy marcadas y es una causa que está empezando a crecer lógicamente por el uso de corticoides en otro tipo de enfermedades, ¿no? Es curiosa la osteoporosis también por heparina, es decir, ya los conocemos también, es decir, tratamientos de larga duración con heparinas también producen osteoporosis. Y luego hay algunas formas más raras, ¿no? Que son las que nos vuelven un poco locos, que es cuando un chico joven viene, por ejemplo en la juvenil idiopática, pero bueno, realmente es una aparición poco frecuente y por eso pues, precisamente son las que son más difíciles. Luego hay osteoporosis unidad a un fenómeno congénito, ¿no? Es decir, niños que nacen ya con un defecto y es la osteogénesis imperfecta o alguna que por suerte en nuestro entorno no lo vemos, pero sí que estamos acostumbrados a verlo en los telediarios, que son los niños de países en los cuales tienen déficits alimenticios importantes y ahí hay claramente osteoporosis en la población. Y luego hay algún tipo de osteoporosis muy localizada, ¿no? Una de ellas, la más frecuente y que están acostumbrados mucho los traumatólogos, es que si tú inmovilizas una estructura, si inmovilizas un codo, un antebrazo, una zona, pues es normal que esa zona, como no tiene ese movimiento, esa vascularización, esos movimientos propioceptivos que hace que el hueso esté vivo, pues se produce por la inmovilización pues osteoporosis. Las inflamatorias, las explicaremos el último día, muy unidas a todo tipo de artritis y localizadas en algunas zonas. Algunas cosas raras como el Payet, que siempre todos tenemos idea que el Payet es una enfermedad en fase, digamos, de alta densidad y con hueso muy denso. Bueno, pues inicialmente comienza con una osteoporosis cuando lo vemos en fase inicial y otro tipo de osteoporosis, incluso las de unidad a fenómenos de alteración simpática como la atrofia de Sudeck, pues postraumática o posinmovilización. Las causas múltiples, las congénitas, hemos visto son muy poquitas y las adquiridas pues está clarísimo, senil y posmenopáusica, es decir que aquí no hay mucho que discutir. Lo que sí que es importante es esto que comentábamos, es decir, el hueso, lo que se pierde más es el hueso trabecular, ¿eh? Y el cortical, como tiene a acordaros que tiene menos movimiento, pues lógicamente pues se pierde menos, ¿no? Al final también se pierde y se va adelgazando más la cortical y al final es un fenómeno global, pero inicialmente tenemos que irnos a fijar precisamente en los hallazgos en el hueso trabecular, en la esponjosa del hueso. La osteoporosis senil, pacientes mayores, pérdida en este caso más parecida, ya el paciente ya tiene más edad y por lo tanto pues, pierde también un hueso cortical y aquí las fracturas pues quizás son más frecuentes a nivel de fémur, pelvis y vértebras, pero bueno, tampoco muchas veces yo creo que se mezclan ambos orígenes.
este es el gran problema, ¿no? Yo creo que esto es una cosa que tenemos que ser conscientes porque seguimos en la práctica diaria cometiendo, yo creo, este error, ¿no? Es decir, radiología de dorsal o lumbar, valorar osteoporosis. Yo la vamos a valorar, es decir, vamos a intentar ver en esa radiografía una pérdida de densidad ósea, pero si la vemos es que esto ya el paciente ha perdido mucho, es decir, esto no es el diagnóstico, ¿eh? Cuando lo vemos radiológicamente, fijaros que hemos perdido casi un 30% y a partir de ahí pues empieza a haber problemas de significación clínica importantes. Bueno, de todas formas, si yo quiero valorar o quiero interpretar y que no sea muy subjetivo, ¿no? Porque claro, luego la placa está más clara, está más oscura, es decir, ¿qué me tengo que fijar? ¿Qué hallazgos radiológicos en las imágenes que yo quiero que veáis ahora bastantes, estas charlas de hueso, lo que la idea no es mucho texto, sino muchas imágenes, es en qué me voy a fijar. Lo primero voy a fijar si tiene osteopenia, si tiene disminución de la densidad, ¿no? Aquí es el concepto más subjetivo, por decirlo así, porque claro, si la placa está muy blanca, está muy oscura, si el paciente está obeso, es más difícil. Nos vamos a fijar en la cortical esté adelgazada, de tal forma que bueno, pues hay muchos signos, los franceses que le ponen el nombre a todo, bueno, pues el signo en el cual vemos las corticales como muy finitas y curiosamente llama la atención que a veces la cortical parece que es más blanca de lo normal. No es que la cortical sea más blanca, sino que lo que la rodea, acordaros del signo de la silueta, el hueso que está trabecular adyacente es de menos densidad y entonces parece que la cortical tuviera más densidad aunque sea más fina, ¿no? Luego hay una serie de signos como el resalte de algunas estructuras que tienen una cortical, digamos, que era muy densa, que son por ejemplo las suturas craneales, ¿no? Pues ahí a veces lo llamamos. Y luego una cosa en que nos fijamos mucho es que veamos trabéculas gruesas. Dicen, bueno, si es un poco contrasentido, ¿no? Estamos diciendo que pierde densidad y vemos algunas trabéculas gruesas. Acordaros lo que decíamos al principio, el hueso intenta mantener su estructura ósea, digamos, de sostén y entonces pierde la microarquitectura alrededor y hace que estas líneas de fuerza que antes quedaban ocultas en la densidad ósea, estas trabéculas mayores, las veamos mayores. Lógicamente, fracturas y acuñamientos. Esto es una obviedad. Vamos a ver alguna imagen para que os fijéis algún concepto. Fijaros que la placa que estaba aquí difícilmente podríamos decir que hay una osteoporosis si no nos fijamos a lo mejor que las corticales están adelgazadas, pero la altura de los cuerpos vertebrales está mantenida, no hay ningún tipo de fractura y en cambio aquí sí que ya hay una pérdida de la densidad ósea. Evidentemente en estas otras dos pues ya sí que vemos claramente que la pérdida de la densidad es mucho mayor, vemos este signo que es la cortical adelgazada y este signo lo vemos muchas veces como premonitorio en pacientes mayores, porque pacientes jóvenes es una enfermedad congénita, que es el Sjögren, y es que sabéis que el disco intervertebral no es una estructura que tenga la misma densidad, hay una zona central, el núcleo pulposo, que es muy duro, y una zona alrededor, que es el anillo, que es más blandito, ¿no? Que es del que salen las hernias cuando tenemos una hernia de disco. El núcleo es muy denso y lo que hace es que cuando digamos los dos platillos vertebrales están, digamos, soportando ese peso y se van ablandando por la osteoporosis, teniendo menos sostén, pues nos impresiona y vemos esta forma que alguien ha dicho que la vértebra va tomando aspecto de cuerpo de pez, todos los símiles que queráis imaginar, pero la idea es esta. Vamos viendo que se producen impresiones en la zona central de las vértebras, siempre antes, lógicamente, porque estábamos hablando que es una cuestión de peso, en la inferior que en la superior, pero al final puede ser en ambas, ¿no? Esto es un signo que nos ayuda también, junto con la pérdida de densidad, y está trazado a tiralíneas. Fijaros que corticales más finitas, que aunque parecen muy blancas, realmente son en su estructura muy fina, ¿no? Pues fijaros que esto sería un signo precoz en este sentido de osteoporosis a este nivel. Podemos tener dudas si la densidad, que claramente sí que tiene una densidad disminuida, pero fijaros siempre, si empezamos a ver estas impresiones de los núcleos pulposos de los discos intervertebrales sobre la vértebra y siempre más sobre la inferior que la superior, nos puede indicar que estamos ante una osteoporosis. Insisto que aquí ya hemos llegado tarde, aquí ya el paciente ha perdido un 30 o un 40% de su mineralización, con lo cual el diagnóstico de placa simple no sirve para mucho. Lo que nos encontramos mucho es estas estructuras, ¿no? Que aquí se ve muy bien en esta vértebra, que a veces depende de un fenómeno congénito que es el hemangioma, pero que en este caso en los cortes, digamos, de cadáver se ven muy bien. Intenta aguantar con esas trabéculas mayores y al haber alrededor menos densidad, porque perdemos la trabécula menor, pues vemos esa trabeculación grosera, normalmente siempre vertical, en las líneas de presión y en la cadera, siguiendo las líneas del cuello femoral.
cuando tenemos una criatura, en este caso una persona joven y tiene esta pérdida de la densidad, nos hacemos plantear realmente otro cuadro distinto, ¿no? Es decir, estamos en pacientes con una clínica distinta, pero fijaros que el hallazgo es muy similar. Estamos perdiendo densidad y estamos viendo que se empiezan, digamos, a hundir de alguna forma los platillos. En este caso en un paciente joven, en este caso también estamos ante un paciente joven y fijaros lo que os comentaba, es decir, está perdiendo densidad y están marcándose mucho la afectación de los núcleos sobre los discos intervertebrales. Claro, en las manos es más complicado ver la osteoporosis y sobre todo porque ahí no tenemos dónde comparar, pero bueno, pues a veces sí que incluso, fijaros, sobre todo en estas imágenes de aquí, que es más avanzado, porque aquí es menos manifiesto, empezamos a ver que el hueso pierde densidad, es un hueso como más transparente, pero más tosco, ¿no? Si nos fijamos en él, lo que se ve y lo que se observan son estas trabéculas mayores intentando aguantar la estructura del organismo. Y por supuesto en las articulaciones, lo veremos el día de las artropatías, se producen también osteoporosis, unas osteopenias y siempre lo mismo, ¿no? Con un hueso que nos queda, el hueso osteopénico siempre parece como más tosco. Nos tenemos que ir a fijar mucho a la cortical, para distinguirlo, por ejemplo, porque alguien dice, bueno, ¿y cómo este hueso con tanta trabécula gruesa, cómo lo distingo de un pallet, por ejemplo, ¿no? Pues ahí en ese caso nos vamos a ir a fijarnos en la cortical. La gran diferencia del pallet es que produce una cortical gruesa, que produce una cortical también tosca, y en la osteoporosis la cortical siempre en la zona osteoporótica es adelgazada. Bueno, en este caso ya lo veremos, una osteoporosis muy localizada en el carpo, fijaros que podemos ver, claro, y en la zona metacarpo, en las zonas interfalángicas, metacarpofalángicas e interfalángicas, en el caso de una artritis reumatoide en la fase en la cual tiene mucha osteoporosis, y esto ya lo veremos que es en este caso es distinto, es porque se produce una hipervascularización en estos fenómenos inflamatorios. Osteoporosis más o menos localizadas, osteoporosis que a veces nos muestran estas líneas, es decir, estas líneas corresponden, vistas en una proyección o en otra, a estas trabéculas mayores que se mantienen en el evolutivo de la osteoporosis. En este caso es una osteoporosis en un niño por un fenómeno congénito, por una osteogénesis imperfecta, se produce la osteoporosis y además se produce en este caso, como el hueso todavía está en fase de crecimiento, pues un ablandamiento y una deformidad en la estructura ósea que produce grandes deformidades en estos casos. Hay procesos en los cuales tenemos una osteoporosis, digamos, migratoria que va cambiando. Yo creo que la radiografía no es muy acertada, pero realmente es un evolutivo de un paciente joven que tuvo de estar, cuando empezó con el dolor a nivel de la cadera izquierda estaba normal, la siguiente apareció una osteoporosis más marcada y luego se recuperó. Es decir, que es una osteoporosis que va cambiando y que tiene un origen completamente distinto del que estamos acostumbrados a ver por la edad de los pacientes. Osteoporosis tan marcadas y tan llamativas, unas pérdidas como las del SUDEC, que lógicamente van asociadas a un fenómeno de atrofia de la piel, del tejido subcutáneo, etc. Es decir, que van dentro de un cuadro general claramente identificable clínicamente. En ese sentido ayuda bastante. ¿Tiene algún papel el TAC o las técnicas de imagen en la osteoporosis? Realmente para diagnosticar osteoporosis yo creo que no. Es decir, que ahora veremos que hay una forma de medir y de medir la densidad ósea, porque el TAC tiene esa capacidad de medir densidad, es muy buena, pero realmente el TAC no deberíamos hacerlo si no estamos ante una complicación por osteoporosis. No lo utilizamos ya en la fase diagnóstica de la enfermedad. Y la resonancia magnética nos pasaría lo mismo, es decir, la resonancia magnética tiene las dos famosas secuencias. Aprovecho para deciros que el último día, la última charla que va a dar la doctora Montesinos, nos va a dar un poco una idea, unos conceptos básicos para que por lo menos cuando veamos todos alguna resonancia magnética veamos que por qué esto es lo mismo que esto, lo único que tiene es distintas secuencias, distinta forma de captar, digamos, el resonar de las moléculas de los protones, y podemos verlo en distintas secuencias. Esto lo que de la izquierda es un famoso T1 y este es el famoso T2. La diferencia ya lo veis, la estructura con líquido aparece muy blanca en el T2, y así podemos ver que los discos normales, estos que están bien, como digo yo, jugositos, el disco normal, el que está esponjoso, el que tiene mucha vascularización, el disco normal siempre tiene que estar aquí.
Si tenemos un disco que no está en T2 blanquito, malo, es que este disco ya le tenemos degenerado y ya empezamos a tener otro tipo de patología. Hombre, la resonancia magnética a veces cuando hay algún tipo de osteoporosis puede darnos distinta señal, y esto lo comentará Olga, que la resonancia tiene la capacidad de darnos muy rápidamente distinta señal a nivel del hueso medular, por eso detecta muy bien las metástasis, las infiltraciones medulares, etcétera, pero no es, insisto, la forma de detectar digamos, la zona osteoporótica. Bueno, durante muchos años, y aquí estamos otra vez con lo mismo, es decir, que parece que uno ya es un abuelete, pero durante muchos años la forma era saber cómo sabíamos si un paciente tenía osteoporosis, y se ha hecho múltiples intentos. Este es curioso porque tampoco es de hace tantos años, pero durante una época se medía el grosor del hueso a nivel normalmente de la segunda falange, del segundo metacarpiano de la mano, y se hacía una medición del grosor a ese nivel de la cortical para intentar clasificar de alguna forma el grado de osteoporosis que tenía el paciente. La verdad es que la variabilidad era tan grande que fue descorazonador en la época que se hizo esto y rápidamente se abandonó. Sí que hubo un grupo de autores, sobre todo fue a través de un trabajo de alemanes y que tuvo yo creo unos años su importancia. Estamos hablando de la época que ni había TAC, ni solo había radiología simple y muchas ganas con la radiología simple de hacer diagnósticos. Acordaros que los rayos X empezaron a final del siglo XIX, digamos que a principios del XX, y las técnicas avanzadas que conocemos actualmente de radiología no empezaron hasta el año 75 con el primer TAC, 80, 90, es decir, que hubo casi 60 o 70 años que los diagnósticos radiológicos eran la base del diagnóstico por imagen y por lo tanto en el hueso en concreto eran básicos a acercarse a las imágenes. Bueno, lo que trataba esta clasificación, que tuvo su vigencia, es ver estos grupos de, digamos, cómo se mantenían las líneas de presión del hueso, es decir, las que mantienen, digamos, que el cuello femoral soporte todo el peso que le viene de la columna por la pelvis hacia ambas piernas y clasificar de alguna forma la osteoporosis. En los primeros cortes de TAC siguió incluso este mismo patrón, es decir, intentar ver en los distintos cortes axiales digamos, la presencia de estas líneas de presión y según su mantenimiento pues intentar graduar la osteoporosis y fijaros que ya llegan a haber zonas que se pierde completamente y prácticamente las líneas de presión de este cuello pues se mantiene aquí sobre esta zona de la parte interna y esta sobre la zona externa. También hubo un intento de utilizar la medicina nuclear como una forma de diagnosticar la osteoporosis y también fracasó, ¿no? Son técnicas además que llevan mucha radiación y tampoco tuvo una implantación importante. Y bueno, pues después de muchos intentos y bueno, tampoco llevamos tantos años, ¿no? Estamos en 2014, pues la OMS define que hay que medir la osteoporosis de una forma racional. Lógicamente hubo, y vosotros como clínicos sabéis, no sé si sigue habiendo una presión tremenda de la industria farmacéutica en aportar solución, entre comillas, a un problema tan generalizado, esto como la hipertensión, ¿no? Es decir, el ébola nadie la estudia porque eran 4 y además estaban en África, ¿no? Es decir, cuando el problema es y afecta a la población occidental y tiene esta trascendencia y esta importancia sobre un amplio grupo de población, pues entonces sí que se hacen estudios o en este caso formas de diagnosticarlo. Y define por fin lo que llamamos el BMD, que es de qué forma nosotros podemos saber la densidad mineral ósea de un paciente y sobre todo con qué compararlo, ¿no? Es decir, no es lo mismo que tengas 50 años, que tengas 70, no es lo mismo que seas hombre que seas mujer y no es lo mismo que estés en el grupo poblacional que es el tipo mediterráneo de dieta, de alimentación, etcétera, de español, con el que tienen los japoneses o el que tienen los suecos. No se parecen en nada y existen tablas específicas para grupos poblacionales. Por lo tanto, nuestro densitómetro, el que tenemos ahora aquí desde hace unos años, como el de otros sitios, lo que hace es comparar tu densidad mineral ósea con la de tu grupo de población, edad correspondiente. Por lo tanto, va variando a lo largo de tus años y sobre el grupo poblacional y cada X años, hace poco hemos tenido una actualización de la base, bueno, pues lo actualiza. Realmente yo creo que hay poco cambio, pero sí que se va ampliando la base sobre la que se hacen las mediciones y por lo tanto yo creo que cada vez es más exacto. Bueno, el DEXA o la densitometría que llamamos todos ahora mismo es la técnica habitual y reconocida y estandarizada para hacer
el conocimiento de la densidad mineral ósea. La gran característica que tiene es que es un punto de rayos X muy focal, un puntito, incluso para que os hagáis idea, más pequeño todavía que lo que emite un equipo dental cuando nos hacemos una radiografía dental en el dentista. Es decir, la emisión de rayos X es pequeñísima, es milimétrica, es puntiforme que llamamos nosotros, y hay un detector al otro lado que detecta cuántos rayos X atraviesan, es decir, no son absorbidos, el criterio que hablábamos de los rayos X de la absorción. Es un detector, digamos, que numeriza, que digitaliza esa absorción y nos da unos valores. Se puede hacer en cualquier sitio y ha habido tablas de todo. La que nosotros tenemos, la que tenemos disponible para el grupo poblacional nuestro, es la de columna y cadera. Por eso vuestros pacientes, cuando pedís una densitometría, dicen, bueno, ¿por qué no le haces de la muñeca? Bueno, pues nosotros las tablas que tenemos están adaptadas, y lo importante aquí no es saber si tengo una densidad u otra, sino compararlo con mi grupo poblacional. Hace unos años, y además yo tuve la suerte de estar en ese momento haciendo un trabajo, pues parece que la de ultrasonidos en el calcáneo nos iba a dar la solución, iba a ser mucho más rápida y barata, porque además es un equipo que casi es como un maletín, pones ahí el pie apoyado, y ese es el que utilizamos hace unos años. Está admitida ya por la FDA, pero no sirve para el screening, es decir, no tenemos grupos poblacionales importantes, y por lo tanto se ha quedado un poco como anécdota. En algunas privadas se anuncia, hágase una densitometría con ultrasonidos, y yo creo que el problema que tiene no es que mida mal, porque por lo menos en mi experiencia yo creo que medía bastante bien, pero el tema es que no tienes un grupo poblacional establecido con el cual comparar, y es mucho más valorable la de la DEXA, pero como tal se pudiera hacer también en ultrasonidos con este inconveniente. Durante unos años también se abogó porque el TC, como es muy sensible a la hora de hacer densidad ósea, que pudiera medirnos, y es verdad, yo con un TAC puedo hacer una densidad mineral ósea, pero evidentemente estoy matando a cañonazo, porque estoy utilizando una técnica que radia muchísimo y no tiene mucho sentido utilizar. Este es el sistema que se utilizaba, se utilizaban unos cuantificadores según el grupo de densidad ósea, se medía la columna y se tomaban unas medidas. Realmente esto también se ha abandonado porque no tiene mucho sentido. Por lo tanto, esto es lo que hay de la osteoporosis, es decir, no hay nada nuevo, es decir, la radiología sigue teniendo su valor, pero no es la prueba diagnóstica. Yo puedo tener una radiología y decir, este paciente creo que tiene osteoporosis, pero no le hagamos radiología buscando la osteoporosis, porque no es el camino. La radiología tiene su sentido, si tengo sospecha de fractura, si tengo sospecha de complicación, y desde luego pues lo que tengo que tener es un paciente, y si creo que por sus antecedentes, por su hábito, etcétera, no está estandarizado que se haga toda la población, pero sí que ahora que ya tenemos unos años de experiencia aquí con densitometría con DEXA, vemos que es muy útil. Y sobre todo, bueno, pues a los pocos que estáis, aconsejaros que si tenéis un paciente que le sigáis, en el sentido de que para nosotros la primera densitometría es la que menos valor tiene. Es decir, para nosotros lo importante es ahora, ya que tenemos pacientes después de 5 años de densitómetro, que les estamos siguiendo. Esa comparación de la densitometría, y además por suerte la máquina almacena y hace curvas en relación a la anterior, esto es lo que tiene más valor. Es decir, si mi paciente, después de haberle hecho a lo mejor el primer estudio, tiene simplemente una osteopenia según la clasificación de la OMS, que nos sale automático por suerte en la medida, le hacemos a nuestro paciente un tratamiento que puede ser simplemente pase, ande, la alimentación, bueno, las cosas. Lo importante es ver si al año está perdiendo lo normal que le corresponde por su edad, o está perdiendo más de lo que le corresponde. Entonces ahí a lo mejor hay que plantearse. ¿Con qué frecuencia se harían las densitometrías? No hay un patrón, depende un poco de la clínica del paciente. Yo creo, y siempre digo cuando me preguntan, es que nunca menos de un año. Y lo digo ya casi por la experiencia que tenemos nosotros aquí con el evolutivo de 5 años, es decir, en menos de un año no tienes variaciones importantes. Te voy a poner un caso muy curioso, es cuando llegó el densitómetro al servicio, todas las chicas, ya algunas por la edad de técnicos, enfermeras y algunas médicas, estaban ya en la edad esa en la cual podían pensar de que empezaban a tener pues, cambio de reglas, etc. Y yo creo que prácticamente sí lo hicieron todas. Salió como un 20 o un 30% de ellas que tenían osteopenia. Rápidamente fueron a la consulta de trauma, a la consulta de reuma, ¿qué hago? Porque todas muy preocupadas realmente. Bueno, no era más que una muestra de una pérdida leve de densidad, casi todos tratamientos posturales. Al año, año y medio,
sin ningún cambio, es decir, en el mismo rango, es decir, porque a veces yo lo que veo es que un paciente está en un rango un poco de osteopenia y sigue siempre más o menos en ese rango, y el que diagnostica su osteoporosis ese es el que es preocupante. Yo aconsejo que nunca antes de un año, es decir, que cuando tengamos un paciente que aparece osteopenia, es la primera vez que la hacemos, en un año no me parece ningún problema hacerle una densitometría. Es una prueba que, aunque utiliza rayos X, insisto, prácticamente no tiene casi radiación. Para que os hagáis una idea, en la sala en la que está el densitómetro no está plomada, el técnico está trabajando al lado, es decir, que a una distancia muy corta, y no tenemos ningún sistema de protección al paciente, porque la radiación de una densitometría es de todo, hecho la columna y hecha la cadera, más o menos de un par de placas dentales, de estas que se hacen. Es decir, que la radiación es prácticamente insignificante. Bueno, algunas imágenes de... Sí, dime. Mira, Hoy que bien, hoy que por fin estamos en familia, cada vez podemos estar aquí todos juntos, dime. yo quería preguntarte un poco si, porque no sé cómo es el aparato, yo solamente veo las imágenes, si tiene alguna dificultad para pacientes que no se puedan poner de pie o que tengan una fractura activa en ese momento, si puedes hacer una densitometría, porque lo que nos estamos planteando con el tema de fractura de cadera, ahora que estamos intentando que los pacientes se lleven un tratamiento y hacer un seguimiento en el medio plazo, es si, vamos a ver, lo normal es, las guías de osteoporosis dicen que una vez tienes una fractura de cadera ya tienes un diagnóstico de osteoporosis, no sería necesario hacer una densitometría, pero sí que es importante luego en el seguimiento del paciente ver si ese paciente ha mejorado y que con el tratamiento conseguimos sacarle de esa situación de osteoporosis severa a una situación un poquito mejor. ¿Podríamos hacerlo en algún caso especialmente complejo o tiene que colocarse en una postura rara? Sí, es un poco lo hiciste No, vamos a ver, lo que intentamos es un paciente que esté tumbado. El estudio se hace, no traigo ninguna foto, pero vamos, el paciente se tumba y no tiene que estar más que un momentito, un rato quieto, porque va haciendo un barrido y se puede hacer perfectamente. Yo creo que tiene bastante valor, es decir, tú tienes un paciente con una densidad mineral ósea, le tratas porque ya tiene, lógicamente ya tiene osteoporosis, pero es muy importante, si ahora que los pacientes viven tanto, que tienen unos tratamientos tan largos, es decir, importante saber cómo está, si está el tratamiento que le estás poniendo, si tiene efecto o no, si está perdiendo más de lo que le corresponde. A mí me parece que sí que es válido y que es uno de los usos que tiene la densitometría. La densitometría, que hace años tenía muy poca sensibilidad y clasificaba así de forma, ahora es muy concreta. Para que os hagáis idea, el equipo que tenemos no solo hace densidad mineral ósea, sino también hace masa magra y grasa, es decir, es capaz de distinguir estos tres densidades. Entonces, con pediatría, por ejemplo, estamos haciendo estudios de la alimentación, bulimias, etcétera, y hacemos cuerpo entero y medimos la masa magra y la masa grasa. Y nos hemos aventurado un poco más, y el año pasado empezamos a hacer incluso